Muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Qué bueno que estén con nosotros, qué bueno que nos acompañen en este programa que llega a ustedes a través de Zona PUC, la plataforma en la cual podemos llegar a todos ustedes todos los martes a esta hora. Gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a comenzar el programa hablando de CAPA Perú. ¿Qué cosa es CAPA Perú? Bueno, es una comunidad de apoyo a los pueblos amazónicos. Ellos buscan contribuir al desarrollo social y humano en los centros poblados de la Amazonía del Perú y lo hacen a través de la articulación de proyectos que protegen, que promueven las capacidades y las identidades de sus pobladores. Me encuentro con Tasha Rivera, ella es coordinadora de gestión de proyectos en CAPA Perú. Yo creo que va a ser muy útil en un programa que mira con detalle el desarrollo social y los proyectos, poder conversar en torno a CAPA Perú. Tasha, bienvenida. Un gusto tenerte en el programa. Igualmente, un gusto. ¿Cómo van todos por aquí? Aquí vamos. ¿Qué cosa? Yo lo he definido CAPA Perú un poco en función a la definición, digamos, más conocida, pero yo quisiera que nos adentres un poquito más en el concepto de CAPA Perú. Ya. En el concepto, en realidad, como dice su nombre, somos una comunidad. Somos un grupo de jóvenes voluntarios que en parte son estudiantes universitarios y un gran porcentaje egresados, ya profesionales, que decidimos marcar una diferencia. Lo que nosotros buscamos es que a través de los diferentes conocimientos que tenemos, poder contribuir al desarrollo social y sostenido de nuestro país. ¿Dónde trabajamos? Bueno, trabajamos efectivamente, nuestro punto de influencia es Loreto, en dos comunidades nativas de la etnia Yawa, que es la comunidad de Santa Rosa y la comunidad de Nuevo Israel, que más o menos para que se ubiquen las personas en el mapa es de Iquitos, yendo por el río Orosa, estamos entre 8 horas si es que vas en bote privado o hasta 24 horas si es que vas en un bote público. Entiendo. O sea, son comunidades alejadas. Son comunidades alejadas. Están cerca a un centro poblado que se llama Yanashi, que es el centro, digamos, más grande, pero de Yanashi a las comunidades estamos alrededor de 1 hora. De acuerdo. Bajo esa configuración, si se trata de voluntarios, ¿cómo se organiza? ¿Cuál es la estructura de CAPA? ¿Cómo es la organización en CAPA? Bueno, la organización en CAPA en realidad parte de, la coordinación general, que está compuesta por la coordinadora general de toda la organización, que es Melissa Vizcarra, y de ahí se divide en 2 áreas, que es la coordinación administrativa y la coordinación de proyectos. Entonces, en el área administrativa, bueno, tenemos diferentes áreas, como por ejemplo, el área de fundraising, que es la encargada de recolectar los fondos para poder autofinanciarnos los proyectos. Entiendo. Tenemos el área de comunicaciones, tenemos el área de finanzas, y por el otro lado, en el área de proyectos, esta se divide en 2. Uno es gestión de proyectos, en la que está el área a mi cargo, y por el otro lado está el área de monitoreo y evaluación. Cuando me hablas de proyectos, me estás hablando de los proyectos que habitualmente conocemos en organizaciones de sociedad civil, donde se postula un fondo de la cooperación internacional y se gana para el desarrollo del proyecto, ¿o la figura es diferente? No, en este caso la figura es diferente. Lo que nosotros hacemos son proyectos en los cuales nosotros hemos hecho un diagnóstico en las comunidades y hemos planteado proyectos que permitan desarrollarse. No necesariamente postulamos a fondos internacionales, mayormente nos autofinanciamos. Esto quiere decir que generamos diferentes eventos a lo largo del año para recolectar los fondos que requerimos. Por ejemplo, hemos tenido el campeonato de CAPA, que este año es el 4º año que lo realizamos. ¿Campeonato de? De CAPA Perú. Es un campeonato de fútbol. De fútbol, por ejemplo. Entonces, este ha sido nuestro 4º año, si no me equivoco. Hemos tenido una gran acogida, estamos creciendo. Y por otro lado, tenemos diferentes aliados que nos contribuyen. Uno de nuestros principales aliados, por ejemplo, vendría a ser los marianistas, porque, bueno, ya contando un poco más la historia de CAPA. Sí, cuéntame. Te cuento la historia de CAPA. Sí. Bueno, CAPA en realidad, ya para poder entender cómo nos autofinanciamos, quiénes son nuestros aliados estratégicos, CAPA se inicia en realidad como una visión de un profesor. Un profesor, el profesor Max Hidalgo, que se da cuenta que sus alumnos del colegio Santa María salen del colegio a la universidad y, bueno, lo que conocemos obviamente es Lima, la costa, la sierra, pero no conocemos el Perú profundo. Entiendo.
Entonces, viajan con este grupo de chicos a estas comunidades a hacer voluntariado y esos chicos regresan. Pero se les queda el bichito. ¿De qué año me estás hablando? Estoy hablando más o menos del año 2006, si no me equivoco. Okay. Entonces estos chicos regresan a Lima, continúan con sus vidas, pero les queda el bichito de, ¿sabes qué? Podemos seguir. O sea, que no sea algo de una vez viajo y ya. Entonces, así nace CAPA. Nace con estos chicos exvoluntarios del colegio que decían formar una organización. Inicialmente, esta organización formaba parte de las diferentes comunidades de los marianistas. Pero posteriormente se decide abrirse para poder tener también la opción de poder recolectar mayor cantidad de fondos para los proyectos. Entiendo. En ese sentido, CAPA se funda en el año 2010, en el 2008, este es nuestro 10º aniversario, que lo hemos tenido en marzo, y nace así, nace como un grupo de chicos que decían hacer un proyecto. Inicialmente, bueno, con la experiencia que tuvieron, se inició con el proyecto de Piscigranjas, y esta vez estamos migrando, ¿no? Tenemos diferentes proyectos dentro de nuestra cartera. No te me adelantes porque quiero entrar con detalle en los proyectos, pero sí, siempre en la medida en que ese es un programa de gerencia, siempre nos preguntamos por la sostenibilidad de las organizaciones de sociedad civil y más aún cuando tienen proyectos donde hay que hacer inversiones. Actividades, tú me dices, hacemos actividades, el campeonato de fútbol es una actividad. ¿Qué más? Porque no siento que ahí estén los ingresos mayores. No, por ejemplo, este año tenemos una alianza con el Scotiabank. ¿Ya? Por ejemplo, el Scotiabank tiene un programa de match fundraising. Básicamente, sus trabajadores se juntan, deciden realizar una actividad, en este caso fue el Inca Challenge. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y con esa actividad recaudan fondos externos al banco, a través de sus amigos, a sus redes, etcétera. Y lo que hace el banco es igualar esa suma. Por ejemplo, si recaudan 1.000 soles, el banco pone 1.000. Entonces, eso es, por ejemplo, por un lado. Por otro lado, hemos tenido un financiamiento de Canadá, de Rotary de Canadá, que nos dieron dinero específicamente para poder hacer trabajo en temas de educación, que fue el tema de infraestructura, pintar y de útiles escolares. Y de ahí, en realidad, depende de las necesidades de los proyectos y hacia dónde se migre. El tema de la sostenibilidad es algo que nosotros estamos buscando bastante implementar, sobre todo en los últimos años, porque lo que se busca es que los proyectos tengan un impacto en la calidad de vida de los pobladores. Así es. Pero que se sepa aprovechar los recursos que estén alrededor de los pobladores. Porque normalmente, y eso es algo que hemos observado con los diferentes viajes que realizamos, es que efectivamente a veces el gobierno va, pero en vez de entender el contexto y entender el área y entender toda la situación geográfica, lo que dice, que vengo con mi chip de Lima, entonces voy a poner, un colegio de concreto en la selva, donde obviamente no va a funcionar. No va a funcionar. Entonces, esas cosas pasan. Entonces, lo que nosotros estamos haciendo es buscar la forma de migrar. Obviamente, por un lado, es que nos den los fondos para hacer los proyectos, pero buscamos abaratar costos a través de reconocer los recursos y con esos mismos recursos dar asistencia técnica y mejorar la calidad de vida. Porque los pobladores tienen un montón de conocimiento, pero a veces falta el tema de tecnología o la asistencia técnica per se para poder ayudarlos a mejorar y que el impacto sea más grande. Desde el inicio de CAPA Perú, ¿los 2 puntos del proyecto son estos 2 puntos de la Amazonía que has mencionado o han aumentado? A ver, el proyecto, el objetivo principal es impactar en la calidad de vida de las comunidades nativas. Ese es el objetivo que tenemos, nuestra misión. Y de nuestra visión parte el tema de los proyectos. Inicialmente el tema de la sostenibilidad no se percibió como una necesidad. Claro, esa llega después. Esa llega después con el aprendizaje, con la falla y el error, porque eso en toda organización, sea privada, civil, etcétera, siempre ocurre, pasa. Uno va aprendiendo. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Cuando uno empieza a hacer los viajes y los itinerarios y las proyecciones de los presupuestos y lo vas contrastando con el ejecutado, ¿no? Cuánto has gastado, cuánto lo proyectas, cuánto lo ejecutas, y vas dándote cuenta que existen costos que pueden ser abaratados si utilizas recursos de la zona, o si es que puedes contribuir a buscar diferentes, proveedores para que de esa manera los costos se abaraten. Cuando tú, por ejemplo, llegas por ejemplo, en la Amazonía, al inicio llegas a Iquitos, quizás no tienes muchas conexiones, entonces no sabes dónde ir a comprar cosas.
pero luego ya tienes una conexión, por Claro, ejemplo, y claro. vas conociendo y creciendo como organización, tanto ahí como en las comunidades. Otra opción, lo que hemos decidido, y es que las personas, los comuneros, tomen el proyecto como suyo. Porque a veces lo que ocurre es que, claro, tienes una muy buena idea, ¿no? Por ejemplo, Sí, claro. tienes una muy buena idea, dices, sí, esta idea, pero si el comunero no lo acepta o no lo reconoce o realmente no se motiva a hacerlo, la idea va a quedar ahí. De acuerdo. ¿Cuándo Capa Perú va a decir nuestra intervención terminó? Porque claro, tampoco es que puedas intervenir. Es en la misma lógica de tu respuesta anterior. Digamos, los comuneros tienen que ir encontrando sus propios canales y mecanismos de sostenibilidad y desarrollo. Exacto. ¿Cuándo dices basta? ¿Cuándo decimos basta? Ahorita todavía no hemos llegado a ese punto. Ya. Consideramos que vamos a decir basta cuando observemos que efectivamente la comunidad se ha vuelto sostenible. Es decir, los comuneros han podido ellos mismos mantener el proyecto y lo van, digamos, manteniendo a través de las generaciones. Entiendo. Ahí es cuando ya consideramos que toca migrar. Todavía no hemos Pero llegado. son muchos años de intervención. Exacto, llevamos 10 años y el tema es que, por un lado, nuestra gran limitación es la distancia. Sin duda. Sin duda es la distancia. Entonces tenemos todos los voluntarios acá en Lima, se hacen los proyectos desde Lima teniendo en cuenta diferentes factores que nosotros observamos y luego al implementarse se va allá. Ajá. En los viajes, nuestros viajes duran aproximadamente 4 días. Si ponemos un tiempo efectivo en las comunidades son alrededor de un día por comunidad, básicamente por eso un tema de horario. Nosotros tenemos que pedir permiso a nuestro trabajo. Claro. E ir allá. Entonces, eso hace que las cosas tomen un poco más de tiempo. Y lo tenemos que mapear y estamos tratando de ver la forma. ¿Cómo hacemos para que el proyecto sea más sostenible? Pues tenemos ahora alianzas con de diferentes personas estratégicas para que puedan ir monitorear cómo va el avance del En las proyecto. localidades. En las localidades, claro. Personas, no organizaciones. No, personas. ¿Por qué personas? Porque las comunidades nos reconocen a nosotros como una organización. ¿Ya? Entonces, si mezclas más organizaciones, puede haber cierta confusión. Ok. Entonces, tratamos de que sean personas que sean aledañas o conocidos. Claro, de las tiene mismas, sentido. Y hacemos también constantes llamadas. De acuerdo. De esa manera vamos viendo qué es lo que ha pasado, si es que se enfermaron o no, Claro, si es que claro. ha habido lluvias, etcétera, y otros factores que pueden influenciar. Tasha, ¿y cómo fue, si estabas ahí o si te han contado, las aproximaciones iniciales para que la comunidad fuese permeable a la intervención? Porque claro, hay desconfianza, ¿quiénes serán estas personas que vienen desde Lima? Digamos, ¿cómo vencieron esos obstáculos? Ya, como te comenté inicialmente, se llega a la comunidad a través de los marianistas. Los padres marianistas. Los padres Que marianistas. seguramente tenían labor ya allí. Tenían labor diría que la iglesia de Yanashi. Ahí estaban los Ok. padres marianistas. Entonces, a través de esta organización vienen los chicos del colegio Entiendo. y hacen el nexo inicial. Claro, y ahí se va sosteniendo. Y ahí se va sosteniendo, porque ya reconocen a alguien que está, digamos, dentro de Yanashi ¿De acuerdo? y que viaja, ¿no? Ok. ¿El componente marianista de este proyecto le da un sesgo religioso? ¿Tiene un componente fuertemente religioso o no? No tiene un componente religioso en el tema de los proyectos. Ya. Nuestros proyectos tratamos que sean laicos Ajá. y que también, digamos, sean transversales. Entiendo. No obstante, la organización sí tiene influencia marianista. Claro. Por ejemplo, nosotros al finalizar nuestras sesiones realizamos una oración. Las personas que son católicas o que gusten acompañarnos en la oración lo hacen. De acuerdo. Las personas que no lo sean o No que lo no hacen. desean, no lo Ok. hacen. Pero mantenemos, digamos, esa herencia, ¿no? Y eso es una forma también de mantener nuestras raíces, porque tenemos que ser conscientes de que nace como una idea y como una comunidad marianista que luego se separa, pero tiene esas raíces. Claro. Ah, interesante. Voy a irme a la pausa, Ok. pero no te vayas porque me ha quedado todavía pendiente un poco averiguar sobre el voluntariado. Es decir, tus sistemas de convocatoria, qué perfil de voluntario buscas, cuántos necesitas anualmente. Quiero que todas esas dudas
nos las resuelvas después de la pausa. Sí, claro, con mucho gusto. Muchas gracias por estar en el programa. Tasha Rivera, ya la han escuchado ustedes, coordinadora de gestión de proyectos en Capa Perú. Está con nosotros. Vámonos a la pausa y seguimos con más. Quédense con nosotros, esto es Espacio de Gestión. Continuamos en el programa, continuamos en Espacio de Gestión. Nos acompaña Tasha Rivera, coordinadora de gestión de proyectos en Capa Perú. Tasha, ya habíamos dejado pendiente el tema del voluntariado. A mí me gustan los programas de voluntariado en general. Me parece que la gente se transforma cuando vive un voluntariado, se transforma para bien. Pero creo que no es tan sencillo y que tiene muchas aristas. Por eso quiero preguntarte, ¿cómo funciona la llamada, la convocatoria a los voluntarios? Bueno, te voy a contar un poquito. Hemos migrado, Ajá. porque inicialmente era mucho de, digamos, de la comunicación que teníamos diariamente con algún amigo y le interesaba, entonces decíamos, ya, pásanos tu CV para De saber acuerdo. a qué parte de la organización puedes entrar. Pero de ahí, de acuerdo a cómo hemos ido creciendo, hemos decidido, no, necesitamos un determinado perfil. Claro. Por ejemplo, te va a sonar muy gracioso. Yo soy economista, pero he sido 2 años coordinadora de relaciones públicas. Ajá. Entonces, uno puede decir, ok, tu perfil es netamente de proyectos, netamente de investigación, evaluación, comunicadora. Entiendo. ¿Me entiendes? Entonces, no significa que haya necesariamente hecho una gestión que no sea muy buena, No, por supuesto. pero sería recomendable Más eficiente de pronto, así es. y aprendizaje más rápido Así tener es. a alguien del rubro. De acuerdo. Entonces, a raíz de esos aprendizajes, ahora las convocatorias las hemos hecho a través, por ejemplo, de PROA, Ya. también las hemos realizado en nuestra página, en nuestro fanpage, así que los que quieran pueden ir, es www.facebook.com/capa_perú, si no me Ujú. equivoco. Y para nosotros lo que hemos querido realizar es enfocar cuáles son las necesidades de la organización. Ya no es tanto la evaluación de, ok, eres mi amigo, creo que podría ser. Entonces realizamos, la persona que postula manda su CV y se le manda un cuestionario. Se responde el cuestionario y dependiendo de si pasa ese primer filtro por recursos humanos o no, se realiza una entrevista donde va a ir la coordinadora del área y un coordinador del área de coordinación general. De acuerdo. Pero hasta ahí lo que me dices, y no me parece malo en principio, es que el voluntario tiene que cumplir con un perfil profesional que se adecue a las necesidades propias del proyecto. Pero me preguntaba, Tasha, y tú me corregirás por tu experiencia, si todas las personas pueden ser voluntarias o no. Es decir, ¿qué pasa con quien no tiene una mirada intercultural instalada en su educación o en su forma de ser? O que es medio prepotente y siente que lo que es de Lima es como se tiene que imponer al resto. Entonces, uno tiene que decir, un momentito, de pronto todavía no estás listo para este voluntariado. ¿Eso pasa en Capa o no? Eso no pasa. Nosotros aceptamos a todas las personas Ya. porque consideramos que todas las personas pueden aportar. Ok. Y es más, es muy importante tener diferentes puntos de vista, porque eso nutre a la organización. Digamos que si tuviéramos, por ejemplo, un directorio con 10 personas que piensan igual, en realidad tienes solamente una cabeza que Claro, dirige. lógico. Entonces, si tienes un directorio con 10 personas que piensan totalmente diferente, vas a poder ir un paso más allá de lo que inicialmente sería. Entonces, sí, efectivamente, filtramos un poco, pero para nosotros lo que es muy importante es el tema de la disponibilidad de tiempo. Es decir, puede ser que tú no tengas ninguna idea de cómo es un voluntariado, no tengas ninguna idea de cómo se hace un proyecto, o no tengas ni ninguna idea de qué hacemos en la Amazonía. Pero eso no significa que no puedas formar parte de la comunidad Capa Perú. Lo que significa es, si realmente tú quieres y estás dispuesto a sacrificar horas de chamba, porque a veces tienes que chambear, Así es. me ha tocado chambear hasta la 1, 2 de la mañana, Claro. y luego ir a mi chamba. Claro, claro. Entonces, estás adentro, ¿no? Igual nos damos cuenta que hay un tema de autoselección. Conforme una persona ingresa a la Es organización, un buen punto. sí, una persona ingresa a la organización, nosotros nos reunimos todos los lunes de aproximadamente 8:30, 9 de la noche hasta lo que dure la jornada en el Colegio Santa María. Entonces, claro, tú vas a una reunión, vas a otra reunión, tú sabes que tienes todos los lunes que ir a la reunión, Claro. excepcionalmente no vas, y luego llega un momento en que algunas personas no van, ya no van, y ya no van. Y Entonces poco a poco se van desencantando. Exacto.
Yo sé que como es un voluntariado diferente a otros, porque es un voluntariado que no percibes lo que realizas en el momento, porque tienes que esperar el viaje y si no viajas no lo vas a percibir. Claro. No obstante, es un voluntariado en que nosotros tratamos que las personas entiendan de que pequeños pasos que realizamos semanalmente van a tener un impacto a corto, mediano y largo plazo. Que quizás nuestro trabajo individual no necesariamente sea percibido como que yo, Tasha Rivera, he logrado contribuir en esto, felicítenme, pero sí como trabajo de comunidad. Y eso es muy importante porque te nutre. El tema de la autoselección, por otro lado, que te estaba comentando, es algo normal que ocurre en realidad en todas las organizaciones. Los trabajadores entran a una empresa y si no se sienten muy cómodos, pues pueden buscar y luego migrar. Lo mismo ocurre. Pero lo importante es que lo intenten, porque van en realidad a ganar mucha más experiencia y mucho mayor aprendizaje que lo que necesariamente uno podría aprender, no sé, en otro lado. De acuerdo. Proyectos, ¿qué tienes entre manos? ¿Qué tenemos entre manos? Bueno, nuestro proyecto actualmente estamos buscando de idear, por un lado, el tema del agua, que es muy importante para la comunidad. Es un poco difícil porque implica el tratamiento del agua. Así es. Y lo que hemos descubierto es que es por un tema de costumbre y de sabor. Los comuneros y las personas que conforman estas poblaciones no están muy dispuestos a hervir el agua porque el sabor cambia y normalmente lo consumen directamente. Entonces es un tema de comportamiento. Más que paradoja, ¿no? En la selva donde el agua sobra y abunda, no tienes agua de calidad. Exacto. Y es un tema que abarca muchas cosas. Un tema obviamente de la contaminación, que en general, bueno, por supuesto, mil cosas. Y entonces ahí hay un trabajo de educación. Es un trabajo de educación que se tiene que hacer poco a poco, es un cambio de chip, un cambio de mentalidad que el impacto lo vamos a ver no de acá a 2 o 3 años, va a ser de acá a por lo menos 5 o 10 años, es generacional. Eso es por un lado. Por otro lado, estamos analizando la posibilidad de ver un tema de proyectos de negocio circular. O sea, básicamente queremos ver si es que podemos hacer algún producto que las comunidades puedan sacar de su zona y llevarlas a Iquitos. Por ejemplo, ¿qué tipo de producto estás pensando? Estamos viendo la posibilidad de... tienen una fruta que nos gustó, que se llama caimito. Ya, caimito. Caimito. Y ver qué posibilidad se puede hacer con la fruta. Pero para eso necesitamos expertos en temas agrícolas y también nutricionales, porque tenemos que ver de qué propiedades tiene el caimito. Nosotros la probamos y estaba buenaza, pero no sabemos más. Además, no sabes los nutrientes que tiene. No. No sabes si se puede hacer mermelada o compota, por ejemplo. No sabes qué usos puedes darle. Exacto. Claro, ahí necesitas voluntarios especialistas en todas esas áreas. Exacto. Y luego tenemos coco. Tienen un montón de coco. Ah, no te creo. Sí, y bien rico. La verdad, el mejor coco que he tomado en toda mi vida. Ok. y tú no piensas, bueno, tienes coco, ya puedes hacer el aceite de coco. Ralladura, jugo, todo. El problema que nosotros tenemos es el tema del transporte. Claro. Porque eso te aumenta. Para que tengan una idea, el transporte representa en nuestro presupuesto de viaje, incluyendo el presupuesto del proyecto, casi entre el 40 al 50%. No lo dudo. Sí, es la historia de la selva, por eso hemos vivido de espaldas a esta tanto tiempo, ¿no? Y esa es una de las razones principales por las cuales nosotras, en realidad todos los peruanos deberíamos como que girar un poquito. Y mirar a la selva. Y mirar a la selva como un lugar donde hay mucho potencial, pero siempre salvaguardando la relación con la naturaleza. Eso es muy importante. Porque nosotros en nuestros viajes percibimos, por ejemplo, de que sí, hay tala de árboles. Claro. Y eso decimos, ok, en el último viaje, por ejemplo, necesitábamos que la comunidad nos dieran madera para poder hacer una compostera. Ya. Para poder cercarlo, porque como bota olores puede atraer animales. Seguro. Entonces, les fue muy difícil conseguir madera. ¿Ah, sí? Sí, estando en la Amazonía, donde lo primero que asocias es a mucha madera. Claro, al contrario, dices, va a haber mucha madera. No, fue difícil conseguir específicamente, más que el tipo de madera, el corte. Claro. Entonces uno va dándose cuenta de, ok, acá también se puede hacer un tema de reforestación. Ahorita estamos en un proceso de analizar el tema de lo que hemos encontrado en nuestro último viaje para determinar
qué proyectos se pueden hacer a mediano, corto y largo plazo. De acuerdo. Ya, esa es una evaluación interesante, pero antes de esta evaluación, ¿en qué estabas interviniendo? CAPA tuvo una reestructuración el año pasado. Ajá. A raíz de esta reestructuración, saltó a la vista que para poder hacer los proyectos teníamos que hacer un diagnóstico. Claro. Ahora, hay muchas formas de hacer diagnóstico. Uno puede levantar líneas base, por ejemplo, en temas de economía, Por que es más supuesto. fácil, que es algo relativamente sencillo, pero nosotros hicimos una vez el intento de levantar líneas base y lo que ocurrió fue el tema de la comunicación. Cuando uno empieza a procesar la data, se va dando cuenta que existen inconsistencias, porque claro, tú ves el gráfico y dices, me está respondiendo todo sí, 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 Ajá. sí, sí. No, tiene que haber un no. Claro. Entonces, al percatarte de eso, dices, ok, acá hay un error. ¿Y qué puede ser? Puede ser que cuando uno le pregunta a la otra persona simplemente te responde sí, o bien porque no entiende, Claro. o bien porque está nervioso. Así es. Y O porque otra- hay que contestarlo políticamente o porque correcto. hay que Así es. contestar, y si me dice que es eso, entonces puede haber, digamos, cierto sesgo. Una forma para eliminar eso es a través de la conversación. Cuando tú te sientas a hablar, perdón, Claro, entrevistas a profundidad es una forma de obtener información, por supuesto. Te va a tomar más tiempo, vas a tener que luego desgravar, sistematizar, pero tienes una información muy rica. exacto, porque los mismos comuneros te van diciendo cuáles son sus problemas, que no necesariamente el papel, porque Claro. cuando tú haces un diagnóstico, tú dices, ok, ya, voy a necesitar el tema del agua, el tema del no sé qué, Claro, vas claro, apuntando claro. de tus ideas, pero tendrías que alimentarte de Tasha, las pero es que ideas. justamente esa es la mirada intercultural. No puedes usar las mismas herramientas para todos los problemas. Tienes que imaginarte otras formas de obtener información y data. Exacto. Y a través de estas conversaciones que tuvimos en el último viaje hemos tenido información muy rica. Por ejemplo, nos comentan de que tienen plagas. ¿Ya? Entonces decimos, ok, plagas, siempre dicen insecticidas, pero ¿por qué no bioinsecticidas? Y esos bioinsecticidas se pueden hacer, por ejemplo, a través de una compostera, porque el líquido que se queda debajo de la compostera se puede mezclar con agua en determinada proporción y sirve como bioinsecticida. Entiendo. Entonces, todos esos temas en realidad ayudan a tener una visión más grande y general de los proyectos y de los problemas y la problemática que enfrentan. Ahora, todos estos proyectos que están en marcha o que están sobre el papel, ¿qué posibilidades de desarrollo tienen? Lo sabremos en el mediano plazo, porque probablemente en tu diagnóstico no llegas a ninguna conclusión interesante. En realidad, en el diagnóstico lo que se busca es plantear se sugiere diferentes alternativas, diferentes opciones. Ajá. Y de esas opciones también se sugieren diferentes formas de enfrentar el problema. No, de acuerdo, de acuerdo. Me hablabas de piscigranjas también. Ujú. Esa es una posibilidad. Claro, en la Amazonía podrías hacer alguna cocha, algún brazo de río. El asunto es después cómo transportas la trucha. O sea, siempre vas a tener ahí un componente complicado. Por ejemplo, en realidad ellos nos han dicho que queremos poner paiche. No es- Paiche, claro. Sí, paiche. Que Ahora genera que una carne tremenda. el problema del paiche es la dimensión, Ajá. el tiempo que te dura para que el paiche crezca. Que demora mucho. Demora aproximadamente de 3 a 6 meses, si es que no estoy Ya. mal. Entonces toma más tiempo de lo que implica pequeños peces. Ok. Ahora, una problemática que nos han dicho hace poco es que no tienen peces. ¿Cómo que no tienen peces? No tienen peces. ¿Por contaminación? Porque cuando pescan por contaminación. Normalmente pueden tirar algún tipo de químico o vienen otras personas de diferentes lugares a sobrepescar. Entonces tampoco existen estudios de cómo es el ciclo de vida de los peces del río. Entonces, si no tienes una idea de cómo es el ciclo de vida de los peces del río, no Tampoco. sabes cómo hacer Claro, la pesca. si no tienes información de la Exacto. cuenca, no tienes nada. Y dime una cosa acá, Tasha, el gobierno regional o los gobiernos locales, pienso más en el regional por su peso y por su capacidad de gestión, ¿no? ¿No puede levantar esa información? ¿No es un buen aliado? Sí y no. Es un buen aliado en el tema que podría financiar la investigación. Por ejemplo. Pero vas a requerir de expertos. Así es. Entonces, O sea, ahí, yo no, soy Estado, no voy a competir con el privado, pero puedo hacer investigación para que el privado tome decisiones. o también para saber cómo migra mi población. Por ejemplo. Esa es una opción, ¿no? Porque si ya no hay comida, puede ir migrando. Lo que nosotros hemos percatado es que el Estado interviene, pero sin tener conocimientos de cómo debe hacer la intervención. No No puede ser.
Es que lo que ocurre, por ejemplo, que nosotros fuimos, estaban construyendo una comisaría y la comisaría estaba haciéndose de cemento. Entonces, traer cemento es muy costoso. Claro. No tiene mucho sentido. Entonces, son cosas muy concretas que, claro, si estos proyectos se hacen desde Lima o de otras capitales o de otras regiones de nuestro país, no van a colindar con la realidad. Entonces, uno tiene que cambiar el chip, ¿no? Tengo que pensar diferente. Y pensar diferente, pues, cuesta cuando, si tú eres parte del Estado, dices, ¿y ahora qué hago, no? Claro. Porque las reformas nomás que el Estado quiere realizar y toda el sector de la población está como que, oh, no. Totalmente. Me tengo que ir. Una última pregunta. ¿De cuánta población estamos hablando en estas dos localidades? En estas dos localidades estamos en ambas alrededor de 500 personas. ¿Qué tiempo tienen estas localidades No. instaladas allí? No, tienen años. ¿Sí? Entonces no se puede apostar a que sean nómades, son No, sedentarios ellos son sedentarios. y ahí No tienen que ocurrir las cosas No obstante, existe migración de los jóvenes hacia la capital. hacia la capital. Claro, natural. Es natural. ¿Es natural? Es natural. ¿Lo harías tú? ¿Lo haría yo si Lo haríamos supiéramos todos. que el desarrollo está ahí? Digamos, Exacto. ¿no? Pero hay algo que hay que tener también en cuenta, que no se tiene en cuenta como Estado. Es que estos chicos migran sin necesariamente tener la educación base Sí, claro. para poder conseguir Claro. trabajo estable. o Terminan trabajo siendo formal. mano de obra barata, por supuesto. Exacto. Oh, bueno. Tasha, será motivo de otra conversación. Muchas gracias por haber Sí. estado con nosotros y mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias y cuando quieras estamos felices de regresar. Dame una web para seguirlos de cerca. Sí. ¿Cuál es la web? La web es www.capaperú.com. capaperú.com. Sí. Perfecto. Muchas gracias nuevamente. Listo, gracias. Hacemos una pausa. Amigos y amigas, no se vayan. Esto es Espacio de Gestión. Quédense con nosotros. Muy bien, seguimos en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros en este segundo bloque de programa, porque vamos a hablar de derechos sexuales y reproductivos en el Perú. Esto a partir de una importante campaña que está desarrollando Amnistía Internacional Perú. Víctor Molina, responsable de activismo y movilización de Amnistía Internacional Perú, está con nosotros esta tarde aquí en Espacio de Gestión en Zona PUC. Nos acompaña Víctor Molina, responsable de activismo y movilización de Amnistía Internacional Perú. Víctor, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por nosotros. ¿Hace cuánto que Amnistía monitorea, observa derechos sexuales y reproductivos en nuestro país? Mira, Amnistía Internacional empieza a trabajar temas de derechos económicos, sociales y culturales a partir más o menos del 2002. Y desde el primer momento en el que Amnistía lo empieza a hacer, Perú, digamos, es un país prioritario en cuanto a documentación para estos temas por diferentes motivos. Entre otras cosas, América Latina es un continente donde la violencia sexual es bastante común y dentro de un continente donde ya las cosas están mal, Perú destaca por ser un país que está mal dentro de lo malo. Ok. Actualmente tenemos Esos son datos medidos, Sí, esos son- numéricos, contundentes, digamos, no son Sí. hipótesis, no son aproximaciones. Nosotros nos basamos en las propias estadísticas oficiales. ¿De acuerdo? Y las comparamos, digamos, y pues ahí están. Son datos del INEI, del CIS, se pueden consultar y de organizaciones aliadas. Actualmente tenemos una campaña que es la campaña Niñas No Madres, que busca conseguir que sea una realidad para todas las niñas del Perú, una vida en la cual puedan tener la seguridad de que no van a sufrir violencia, y especialmente violencia sexual. Hay un indicador muy claro que habla de que existe una gran cantidad de violaciones hacia niñas y es el hecho del embarazo adolescente, sobre todo embarazo adolescentes en niñas. Estamos hablando de niñas menores de 14 años. Y la tasa es altísima, más o menos 14 de cada 100. O sea, la evidencia del alto embarazo adolescente está marcado por el alto índice de violación sexual o por una mala educación de niñas que a los 14 años o a los 13 años tuvieron un primer encuentro sexual. Si tú tomas en cuenta que el 70% de los casos, estamos hablando de embarazos, Ajá. cuyos padres superan la mayoría de edad por mucho, con niñas. Entonces, ahí no se puede hablar de otra cosa más que de violación. Incluso en términos legales, no hay Sí, otra manera de verlo, ¿no es cierto? Exactamente. Eso es clarísimo, de acuerdo. Entonces, para nuestras tres principales peticiones en esta campaña Niñas No Madres tienen que ver con una justicia pronta y eficaz, que es poner impunidad en los casos de violencia sexual contra niñas, asegurando que los procesos legales respeten sus derechos, porque son procesos difíciles desde el primer momento, desde la recepción de la denuncia,
se pone en duda los testimonios de las mujeres y de las niñas. Estamos solicitando educación sexual integral, que es garantizar la implementación de programas de educación sexual con enfoque de género dentro de las escuelas y fuera de las escuelas. Esto es súper importante porque estamos hablando un poco de retar la cultura, que lamentablemente está dominada por el machismo. Entonces es muy importante que desde muy pequeños los niños y las niñas sepan cuáles son sus derechos y cuáles son las herramientas que tienen para defenderse. Y el acceso a la salud sexual y reproductiva, que tiene que ver con el acceso a los servicios integrales de salud, tanto mental como física, y al acceso a los métodos anticonceptivos, por ejemplo. Desmenucemos cada uno de esos 3 puntos que me parece muy interesante. Sí. Me has hablado de justicia, me has hablado de educación sexual y me has hablado de acceso, Sí. ¿no es cierto?, a la salud sexual y reproductiva. Digamos, ¿por dónde ir? Capacitar a los operadores de justicia para que modifiquen su mirada al tema, trabajar con la policía, que es la que tendría que ser la primera línea frente a la posible agresión. ¿Por dónde ir en ese término en particular? Sí, es un tema complicado que no va a tener una solución fácil. Ajá. Entonces, la respuesta tiene que estar a diferentes niveles del Estado. Tú has mencionado 2 que son súper importantes. Sin duda lo que tiene que ver con los serenazgos incluso, o sea, lo que tiene que ver con la atención a las víctimas. Entiendo. Y no solamente en el hecho de cuando se está presentando una denuncia proactivamente. O sea, el personal de salud, por ejemplo, en hospitales, tiene que estar preparado para poder detectar señales de violencia sexual en niñas, incluso cuando ellas no lo están manifestando proactivamente. Hay muchas maneras. Únicamente no tienen por qué ser la detección de, digamos, lo más evidente, como una lesión vaginal. Incluso en el vocabulario que una niña utiliza al momento de acercarse a un médico para solicitar cualquier cosa, tú puedes entender Totalmente. si ha estado recibiendo algún tipo de acoso. Y porque la violencia sexual no únicamente se limita al acto sexual como lo conocemos, a la penetración y al finalmente el embarazo, sino también puede ser tocamientos, puede ser lenguaje que no es apropiado. Entonces sí, tiene que ser en diferentes niveles. Los derechos sexuales y reproductivos tienen que ver con el libre decidir sobre tu cuerpo de las personas. Y efectivamente mucho lo que tiene que ver es de la formación, tanto de los funcionarios como de las propias niñas y de los niños y de la sociedad pues, en general. ¿Amnistía Internacional tiene alguna data, alguna información respecto a si hemos avanzado en el tema de los funcionarios en salud, en seguridad? ¿Hemos hecho las cosas bien? No, aquí hay un retroceso. O sea, nosotros no podemos decir, porque no hemos levantado con una documentación, que no se les ha estado formando, pero de lo que sí te podemos dar fe es de que no hay un plan integral nacional que busque un cambio. Lo que hay son pequeñas iniciativas separadas, atomizadas, que dependen no hay una un poco... mirada transversal del problema, digamos. No. Dependen un poco de las personas que están en el cargo, que tú, como sabes bien, duran poco. Y bueno, además no hay recursos destinados para eso, habiendo dinero. El Ministerio del Interior es quien se debería encargar por un tema de seguridad, muchas veces, sobre todo cuando hablamos de la parte jurídica. Y a planes destinados a la prevención o a el ataque contra las violencias hacia la mujer, pues se dedica algo así como un 1% de su presupuesto, que tampoco es el más alto. Entiendo. Sí, esa es la situación. Los números más bien reflejan un retroceso claro. La cantidad de casos, por ejemplo, de niñas menores de 15 años embarazadas, si le comparamos, en el 2005 habrán sido 936 casos. En la actualidad son 1.702. Imagínate. Eso refleja un aumento casi que va... el doble. Sí, y no es que la población haya aumentado el doble en esta cantidad de tiempo. Sí, es verdad. Y además tenemos los datos de partos de niñas menores de 12 años, por ejemplo, en el CIS, que anualmente están ahí. Y son números muy claros de esta agresión. Me quedo ahí con el tema de funcionarios, seguramente hay más que mirar, pero no quiero que se me pase el segundo elemento que planteabas, que es el de la escuela. Sí. La educación en la escuela. ¿Qué ha fallado ahí o qué se ha hecho bien allí? Las organizaciones de la sociedad civil han hecho un trabajo enorme de cabildeo para convencer a las autoridades de que es necesario la educación con enfoque de género. Esa es una gran batalla, todavía no terminada, digamos, ¿no? Entonces ya cuando por fin estaba a punto de conseguirse, y cuando ya estaba a punto de aprobarse el currículum escolar con todas estas cosas necesarias, pues lamentablemente una serie de grupos antiderechos lograron judicializar la propuesta
al punto de que lo han frenado y yo no sé ya si alcanzará para el siguiente año escolar. Es, digamos, una batalla que tenemos, pero que es básica. La educación sexual integral para los niños y niñas no se puede limitar a lo meramente biológico. Tiene que ir más allá, tiene que ver con tus herramientas, con comprender cuál es la diversidad en cuanto a orientación sexual e identidad de género que puede presentar una persona desde muy pequeña. Hay índices altísimos de acoso escolar o bullying relacionados con esto. Generalmente la mayor cantidad de bullying se ve por esto. ¿Y por qué? Porque sencillamente los maestros no están preparados, no se le da la educación a los niños y entonces ¿quién termina educando a los niños? Pues nuestro sistema patriarcal y machista, lamentablemente. Y son los prejuicios que se van sosteniendo en el tiempo. Eso es lo que está educando a nuestros niños en este momento. La familia dice, o los padres dicen, Sí. que la educación sexual y reproductiva deben recibirla en la escuela de buenos docentes. Pero la escuela también le dice a los padres, oiga, ustedes también tienen responsabilidad en esto. Yo entiendo que es una responsabilidad compartida y complementaria. Sin embargo, creo que en esta discusión quienes terminan perdiendo son los chicos que al final no reciben ni una ni otra. Tú le asignas la responsabilidad a esta mirada patriarcal de sociedad, a este machismo instalado. Sí, sí, es algo... Y es una responsabilidad del Estado, además, Eso es, atacarlo de manera proactiva. Porque tú no te puedes escudar en el hecho de que, bueno, mi sociedad es machista y que voy a hacerlo. Así es. No, No puedes. Tú tienes el deber positivo y proactivo de retar, digamos, la mente de las personas, de producir unas campañas que verdaderamente efectivas. Es un enfoque de derecho de las personas, del cuidado mismo, ¿no es cierto? Sí, sí, porque además los derechos humanos tienen que ver con el Estado. O sea, el Estado es quien firma y ratifica los tratados internacionales y por tanto es el responsable de que se cumplan. Voy a poner un ejemplo que es un poco chocante, Por favor. no me gusta usarlo, pero para poner a la gente en perspectiva. En África, y perdón que lo haga, pero para algunas cosas estamos en ese nivel, donde la mutilación genital femenina es un tema corriente. Esto no tiene nada que ver con el Islam, esto es una práctica que es milenaria, que viene del Antiguo Egipto y, en fin, es parte, se podría decir, de la cultura africana, es una tradición africana. Quienes mutilan a las niñas en África no suele ser gente mala, no, son las abuelas y las madres de las niñas, porque están procurando, pues, lo que ellas creen que es lo mejor para ellas, pues, porque si no la mutilas, entonces va a ser impura, nadie se va a casar con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los estados tienen la obligación de no nada más castigar cuando ocurre este delito y reconocerlo, sino de también proactivamente llevar a cabo las campañas de sensibilización y educación necesarias para que este fenómeno quede en el pasado. Entonces aquí pasa un poco lo mismo. Tú tienes una sociedad machista y tú necesitas desde las escuelas educar para superar esta situación. Claro, no cortas genitales, pero cortas otras cosas mentales, digamos. Instalas otras cosas mentales, O sea, cuando hablamos del embarazo adolescente, como está pasando en Perú, bueno, y el embarazo en niñas, porque es que no se puede hablar ni que son adolescentes, también estamos hablando de cosas que ponen a estas niñas cerca de la muerte. Muchas veces terminan muriendo porque sus cuerpos no están preparados para asumir lo que significa un embarazo. Entonces, además, las condenas a lo que llamamos el círculo de la pobreza. Y es muy interesante cómo, dependiendo de si son niñas rurales o urbanas, el índice aumenta muchísimo. En el departamento de Loreto, por ejemplo, estamos hablando de más del 30% de niñas que quedan embarazadas. O sea, es altísimo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, probablemente no continúen asistiendo a clases. Y además el Estado no cuenta en este momento con herramientas, y es una de las cosas que estamos solicitando con la campaña Niñas No Madres, para reinsertarlas nuevamente en la vida escolar. Porque no es nada más el hecho de parir, digamos, es que es peligroso, te puedes morir, además está asociado con una cantidad de cosas como anemia, y además te elimina completamente tus posibilidades. En estos días, hace como un par de semanas, fue el Día Internacional de la Niña, y precisamente lo que Naciones Unidas está intentando hablar es el hecho de la necesidad de que las niñas puedan conseguir lo máximo dentro de su desarrollo, y eso implica estudios, implica... Entonces, aquí es cuando tú ves cómo un derecho humano siempre está relacionado con otro. Entonces, los derechos sexuales y reproductivos al final tienen que ver con los derechos económicos. Entiendo. Y es un gran dominó. Entiendo. Me tengo que ir a la pausa, pero quiero dejar una pregunta planteada para terminar el círculo de este segundo punto que tú planteabas de esta campaña, que es la educación sexual integral y con base principal en la escuela. Y es que en la escuela pública
te puedes encontrar con directores de escuela que tienen una mirada, voy a decir, progresista, moderna, vinculada a estos derechos, que rápidamente están haciendo cruces para ver qué niñas de qué edad van a ir a ponerse una vacuna contra el virus del papiloma humano y hablan con los padres de la necesidad de que esto se dé. En fin, tienes directores con esa actitud. Pero también tienes escuela pública que se vincula con la iglesia del barrio o con la iglesia evangélica de la zona, porque no tienen nada más de soporte para poder trabajar algún nivel de valores, de aproximación a ética, moral, que estos espacios, porque no hay Estado, no hay Ministerio de Educación que llegue, la de UGEL está muy lejos, y entonces este director recurre a lo que tiene a mano para bien o para mal. Quiero dejar planteada la pregunta. En la precariedad de la educación pública peruana, ¿cómo intervenimos esta escuela? ¿Quién daría esas clases de salud sexual y reproductiva? ¿Con qué materiales? ¿Con qué mirada? Más aún teniendo un grueso de padres que no están dispuestos a que a los chicos se les hable de equidad de género. Quiero cerrar con esa pregunta este círculo, pero lo hacemos después de la pausa. Vale. Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Es un ti. gusto tenerte en el programa. Vamos a la pausa y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión, seguimos conversando con Víctor Molina. Qué bueno que se han quedado con nosotros y se han incorporado a la señal de Zona PU. Quiero decirles que estamos hablando de la responsabilidad, de la necesidad de los derechos sexuales y reproductivos en nuestro país, en la escuela como en otros ámbitos, y lo estamos haciendo con Víctor Molina, responsable de activismo y movilización de Amnistía Internacional en el Perú. Víctor, habíamos dejado planteada la pregunta. Sí. ¿Quién interviene en la escuela pública con estos temas? ¿Cómo lo hacemos? Que siempre es la pregunta, el cómo. Bueno, claro. Perú tiene sin duda el problema del Estado débil, Ajá. sobre todo en zonas rurales, y sabemos que Así donde el es. Estado es débil, pues cosas horribles lo reemplaza. lo reemplazan. De todas formas, tú dijiste algo que a mí sí me gustaría matizar, y es el hecho de las iglesias evangélicas, incluso la misma iglesia católica, porque además es un argumento que utilizan muchos antiderechos para decir, bueno, Perú es un país católico, es un país cristiano, y la verdad es que no podemos pensar en los grupos religiosos como grupos homogéneos. Es verdad. Tienes a personas pues, que hacen declaraciones muy lamentables, que rayan en discursos de odio, como Cipriani, pero incluso dentro de la misma iglesia católica no todo el mundo tiene. No, es una esa iglesia postura, progresista sí. también, por supuesto. Nosotros trabajamos incluso en coordinación con el MANTOC, que es una organización de niños trabajadores católicos. Piensan católicas por el derecho a decidir, Sí. la organización. Pero fíjate, con MANTOC incluso vamos a los colegios a dar educación sexual y reproductiva. Entonces, o sea, fíjate cómo incluso hay partes de la Iglesia Católica que están a favor de estas peticiones que nosotros hacemos. Entiendo. Ahora bien, aquí hay un problema, bueno, básicamente de recursos, sí, pero también es de cuáles son los materiales. O sea, tú de verdad le estás dando la oportunidad a estos profesores para que puedan dar una educación de calidad con enfoque de género. Y la verdad es que no, porque como tal en este momento los textos educativos, Así es. las matrices educativas que reciben, pues son antiguas, tienen que ser modificadas. Entonces ya con ese simple cambio, que es la currícula escolar, lo que hemos estado pidiendo y lo que por poco conseguimos, ya está medio camino ganado. Luego, hay muchas organizaciones de la sociedad civil, como nosotros, ya te digo, en alianza con el MANTOC, que podemos dar mucho apoyo. Pero ciertamente tiene que ser el Estado, porque nosotros, por más grandes y por más que crezcamos y por más que logramos conseguir muchos donantes que nos permitan llevar a cabo programas educativos, nunca vamos a tener el poder de un Estado con la cantidad de recursos que ellos manejan para poder llegar a cada rincón del país. Así es. Y si no lo hace el Estado, si no lo hace la escuela, quien va a terminar educando en salud reproductiva, lamentablemente, a los chicos va a ser la pornografía. Seguramente. Que está tan al alcance de los chicos. Y eso es una barbaridad, porque lo que... Y que enseña machismo. Exactamente, porque lo que nos ofrece la pornografía no es desde mi perspectiva, una salud sexual reproductiva sana. En fin, no quiero entrar en conservadurismos, pero sí me preocupa que los chicos no tengan otros referentes que no sean lo que está a través de Internet. Me interesa saber de los talleres que hace Amnistía. Sí. En temas con jóvenes, en derechos sexuales y reproductivos. Digamos, yo imaginaba impares haciendo eso, pero no imaginaba Amnistía, digamos. Cuéntame. Sí, tenemos ahorita el programa Es Mi Cuerpo, en alianza con el MANTOC.
y ya hemos cubierto miles de colegios, de hecho, y miles de escuelas donde vamos. Lo interesante del proyecto es que es de jóvenes para jóvenes. Los mismos jóvenes construyen sus matrices educativas con el fin de, por supuesto, con una cantidad de guías, llegar a las conclusiones en relación con cuáles son sus derechos y cómo pueden disfrutarlos. Y va incluso un poco más allá de lo que tiene que ver con la violencia sexual. Tiene que también que ver con elegir con quién deseas casarte, cuándo y con quién, cuántos hijos deseas tener y con quién. Y en fin, tiene que ver con el libre derecho de decidir sobre tu cuerpo. ¿Y chicos hablándole a chicos? ¿Jóvenes hablándole a jóvenes? Sí, y más interesante todavía, jóvenes hablándole a profesores. Ajá. En comunidades rurales, lo cual es durísimo porque lo que tú dices es cierto, son profesores que algunas veces tienden a tener resistencia en este tema. Entonces vienen unos niños, literalmente de 14, 16 años, a hablar del tema. Pero así también se rompen muchos los prejuicios porque ven a esta juventud empoderada. Y es súper importante, a mí me encanta el lema del Mantó, que es que nada por nosotros sin nosotros. O sea, que todo lo que tiene que ver con los derechos de la infancia tiene que salir de ellos, con un enfoque participativo. Y eso es una cosa importante que tiene nuestro programa. Y a mí sí me gustaría invitar a todo el mundo. ¿Es de voluntarios? Totalmente. Totalmente. Yo quisiera invitar a todo el mundo a que se sume a Amnistía Internacional para que estén al corriente de todas nuestras campañas. Nosotros trabajamos mucho lo que tiene que ver con temas de derechos sexuales y reproductivos y personas LGBTI. Pueden acceder, por ejemplo, a través de nuestro Twitter, que es @amnistiaperú, y buscarnos en Facebook Amnistía Internacional Perú. Perfecto. Mientras te escuchaba, pensaba en cómo también ha cambiado Amnistía en todo esto, ¿no? Sí. De esa vieja amnistía que no sé, las sedes locales no podían hablar de los temas propios del país, sino que hablaban de los vecinos, digamos. ¿Cómo cambió esa mirada en Amnistía? Y hoy día están ustedes en el centro de la candela, como dirían en Venezuela, probablemente. Pero no nos hemos olvidado del trabajo de solidaridad internacional. Esto es muy importante porque nosotros también hacemos trabajo de solidaridad internacional y también quiero invitar a la gente a que se junte. Cuéntame. A nuestra próxima campaña, que es nuestro maratón de cartas, en el cual vamos a estar haciendo un highlight de casos de defensoras de derechos humanos en todo el mundo que están sufriendo violencia estatal, básicamente. Okay. Maratón de cartas para enviárselas ¿a quién? A autoridades y a las mismas mujeres para darles ánimo. Okay. Tienen muchísima fuerza. Entonces, claro, nosotros cuando hacemos campañas por personas en otras partes del mundo, también tienes que tener cuenta que hay personas en más de 150 países que también están trabajando por Perú. Entonces, a la vez que estamos trabajando dentro del propio país, también trabajamos por otros países para que otros países trabajen por nosotros. De acuerdo. Y sí, el cambio en Amnistía ha sido muy profundo. Nosotros en los años 90, en los años 80 únicamente trabajábamos derechos civiles y políticos. Así es. Y ahora trabajamos pues este tipo de temas como acceso al aborto seguro, violencia sexual, todo este tipo de cosas. De acuerdo. Hace unos días tuvimos en Lima una reflexión importante cuando celebramos, vivimos el Día de la Niña. Sí. Creo que es un día, digamos, no es un día de fiesta, pero sí es un día para reflexionar la necesidad que tenemos de mirar el tema de equidad de género, pero poniendo la lupa sobre las niñas. Sí. ¿Amnistía Internacional ha trabajado este tema? Sí, bueno, nuestra campaña está centrada fundamentalmente en niñas no madres. Porque cuando tú hablas de derechos sexuales y reproductivos, las protagonistas son las mujeres, por el simple hecho de que son ellas las que paren. Bueno, las mujeres y las personas gestantes, por ejemplo, hombres trans. Y claro, cuando tú hablas de las mujeres, también tienes que ver dentro de las mujeres quiénes son las más vulnerables. Están, por ejemplo, las mujeres trans, las mujeres en zonas rurales, las mujeres indígenas, pero sobre todo las niñas. Las niñas son las que se llevan la peor parte. En urbe y en rural, digamos. Sí, por supuesto. Tú le puedes ir sumando cosas. O sea, por ejemplo, una niña rural, indígena. Así es. O sea, cada vez la cosa se va poniendo... Pesa más ahí, claro. Sí. Las probabilidades de que sufra de discriminación o violencia van creciendo. Entonces, hacia allá debemos dirigir nuestros esfuerzos. Y esperamos también que las políticas públicas del Estado vayan más allá de la ciudad y que se enfoquen donde más hace falta. De acuerdo. Víctor, pero si el agresor es hombre, está en la familia, de pronto lo que hay que trabajar más intensamente son masculinidades. Sí. ¿Cómo mira Amnistía el tema de qué cosa es ser hombre? Sí, el tema de las masculinidades también es complejo. Sí, es un complejo y ha sido un debate en las organizaciones feministas, o sea, en el sentido de que en dónde nos vamos a concentrar. Nos vamos a concentrar en los hombres. Así es. En los pobrecitos que también son víctimas, que también lo son, ojo, de la sociedad patriarcal. Sí, porque a todos nos empobrece, es así. Ajá.
Ciertamente esto es una cosa que hay que trabajar y que Amnistía Internacional no deja de lado, pero bueno, nosotros siempre vamos a poner el foco en los titulares de derecho y en este caso, pues en las propias niñas, en empoderarlas. Claro, que son las que padecen el daño, las que reciben la carga. Sí, sí, sí. Luego, la educación con enfoque de género es una inversión a largo plazo que también se va a reflejar del lado de los agresores, que ya van a entender que su papel de hombre no tiene que ver con el hecho de la posesión, con el hecho de la uniformidad, del integrismo, sino que se van a ver como parte de una sociedad diversa en los cuales ellos son una parte más de nuestra diversidad. Y yo creo que Perú es un país diverso y que con un poco de educación en nuestros colegios va a cambiar de mentalidad muy rápido. O sea, pues yo quisiera compartir tu optimismo, pero tengo la sensación que hay hombres que no están dispuestos a ceder su poder. Sí, bueno. Y el poder hay que conquistarlo, el poder no se regala. Es tremendo, digamos, ¿no? pero fíjate cómo hemos avanzado muchísimo. O sea, antes no se hablaban de estos temas. Es verdad. Y ahorita se habla muchísimo. Y entonces antes quizás las organizaciones feministas no estaban tan atacadas como ahora, que se han inventado tantas tonterías como esa, yo no sé de dónde salió lo de, ¿cómo es que llaman? La ideología de género, cosas que no son académicas por ninguna parte. Pero es parte del proceso. O sea, al principio te ignoran, después te atacan y al final te hacen caso. Y estamos viviendo, pues, un buen momento histórico, yo diría. Yo tengo mucha fe de que estamos ya direccionados hacia los cambios que nos hacen falta. Quizás no van a ser mañana, pero vienen, son inevitables. El asunto es cuándo. No, y me parece que vienen con mucha fuerza sectores juveniles de mujeres muy potentes, empoderadas además de este feminismo que parece ser la ideología del siglo XXI, con mucha fuerza, tomando la calle, además usando redes sociales. Me parece que ahí está el cambio, pero como todo proceso social, es de largo aliento. Sí, sí. Y como está resultando exitoso, ya te digo, está siendo atacado. Pero eso también es un reflejo de... otra cosa que me parece que es un buen pulso de lo bien que estamos haciéndolo, es cómo estamos viendo estas organizaciones antiderechos que ya intentan secuestrar el lenguaje de los derechos humanos. Entonces empiezan a hablar de sus cosas, que bueno, sabemos que eso no hay manera de sostenerlo, pero desde el punto de vista de los derechos humanos, entonces eso quiere decir que lo están reconociendo, existen. Entonces fíjate cómo incluso ellos, que son los antiderechos, están empezando a reflexionar sobre el tema. Pero mientras te escuchaba también pensaba si este no será un proceso violento también, que tenga bajas, es decir, que la agresión a las mujeres continúe o siga creciendo. En la medida en que esta mujer se empodere, desafíe, señale, cobre espacios de libertad, puede encontrarse con un hombre con unas precariedades muy grandes, ¿no? Y que ahí se genere más violencia. Sí, bueno, yo espero que no. El cambio es como esto. Perú no ha sido el primer país que los ha conquistado. Es un proceso largo, sí, pero que hay que empezar. O sea, quisiera no regresar a ese ejemplo, pero bueno, el ejemplo de la mutilación genital femenina. Sí, puede ser un proceso doloroso, porque por ejemplo a las niñas que no mutilen, al principio podrían conseguirse que les sea más difícil encontrar un esposo o que no las quieran aceptar en el trabajo. O sea, pero son pasos necesarios, son conquistas que tenemos que tener. Son conquistas, pues. Y con los precios que sean necesarios asumir. Pero es que es muy duro, ¿eh? Porque... Sí, muy duro. O sea, nuestras defensoras de derechos humanos, y hemos levantado informes en relación con eso, reciben unos ataques y unos hostigamientos muy desagradables. Así es, exactamente. Las lideresas de Promsex, por ejemplo, la misma presidenta de Amnistía Internacional Perú. O sea, es increíble las llamadas, los insultos. No ha pasado de allí hasta ahora, pero hemos llegado incluso a temer por la seguridad y la integridad física de estas personas. Y sí, es una responsabilidad del Estado asumir, porque el Estado es quien tiene que garantizar la seguridad dentro del país. Y tampoco se puede escudar en el hecho de que, bueno, es la reacción normal, porque ¿estamos o no estamos preparados? Como me preguntaron en Exitosa, que yo estaba... Y no es una cuestión de estar preparado, es una cuestión de que hay que hacerlo, punto. Los derechos humanos son universales y no se negocian. Claro, es estar preparado, es como hay que esperar, ¿no? Hay que seguir esperando a que las cosas por osmosis espontánea ocurran, digamos. Eso no va a pasar. No, hay que mover las palancas para que ocurran. Exacto. Muy bien. Oye, Víctor, muchísimas gracias por haber venido. Esta es la Casa de Amnistía cuando ustedes quieran. No sé si hay algo más que agregar, algún dato, correo, web. Sí, voy a repetirlo. En nuestras redes sociales, que es la forma más fácil. En Twitter, @Amnistía Perú, y en Facebook nos buscan como Amnistía Internacional Perú. Amnistía Internacional Perú, que es Sí, la de aquí. La de aquí. Muchas gracias, nuevamente. A ti. Punto final. A Espacio de Gestión, gracias por habernos acompañado. Gracias por estar con nosotros siempre en Zona PUC. Nos encontramos la próxima semana. Muy buenas tardes a todos.